¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Pues es un gusto para mí poder estar compartiendo hoy este estudio. Vamos a estar viendo lo que vimos la semana pasada de una manera resumida, ya que varios de ustedes no pudieron estar presentes y no se pudo grabar. De hecho, de aquí en adelante vamos a estar pregrabando lo que son las enseñanzas en video para evitar cualquier problema técnico que estemos teniendo durante la transmisión, y de esta manera vamos a poder estar teniendo el estudio de una mejor calidad. Y terminamos de ver lo que fue guerra espiritual centrada en Dios, así se llamó ese tema. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, y posiblemente lo que es esta sesión y la que sigue, sería el valor de orar y cantar las escrituras. En la casa de oración, obviamente, la dinámica principal que estamos teniendo son tiempos de oración, son tiempos de intercesión. Tenemos pocos sets en la casa que estamos ahorita llevando a cabo en Cielos Abiertos. Tenemos 7 horas de oración, próximamente una hora más, serán 8 horas a la semana. Las hemos concentrado en una jornada sabatina de 7 de la mañana en adelante, y pues oramos por diversos temas, y claro que debemos de ir enriqueciendo esta casa de oración con todo el formato que hay. Debe de haber sets de pura adoración, hay sets de meditación, de leer en lo personal la escritura y meditar en ella. Ahorita que tenemos pocos, estamos concentrándonos en intercesión, tanto por la iglesia local de Cielos Abiertos como a favor de las naciones, la iglesia perseguida. Estamos orando por Israel, estamos orando por el movimiento misionero en el mundo, estamos orando como por nuestra nación, ¿verdad? Por México como nación y la iglesia mexicana. Hemos estado orando por la red apostólica a la cual pertenecemos como ministerio, y por diversos temas. Estamos orando también que Dios nos prepare y que cree una expectativa en cuanto al tema de los últimos tiempos. Y muchas veces nuestras oraciones durante este tiempo han sido oraciones que nacen de nuestro corazón, de la intención de nuestro corazón, y es parte de la casa de oración orar conforme a lo que sentimos y orar conforme a la cara que Dios está poniendo en nuestro corazón. Sin embargo, cuando nuestra vida de oración es una vida de oración que se centra en nuestras emociones o en lo que podamos nosotros tener en nuestro corazón, va a haber veces que nuestro ánimo para orar no va a ser el más óptimo. Va a haber ocasiones en que nuestro corazón de expectativa a la hora de orar, tal vez vamos a estar abrumados por problemas personales o por problemas congregacionales, o simplemente tal vez no estamos tan conectados como otras veces en nuestro ánimo, en nuestro corazón. Por lo tanto, un nivel de madurez al que tenemos que aspirar y al que tenemos que ir es el de orar conforme a las escrituras, orar y cantar. La casa de oración, la dinámica es arpa y copa. La copa representa, en Apocalipsis vemos en la adoración celestial, que las copas de oro son llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y el arpa representa la parte musical. Entonces, alrededor de la casa de oración tiene que haber una dinámica de intercesión, adoración y oración. Y hasta ahorita que tenemos poco tiempo reabriendo la casa de oración, y es la primera vez que hemos dedicado un tiempo largo a hablar de este formato de arpa y copa. Las enseñanzas que hemos estado teniendo son enseñanzas que se deben de quedar registradas y grabadas para que la gente que va a entrar a enrolarse a esta casa de oración les sirvan como entrenamiento. Y de tal manera que una forma de madurar como casa de oración, y también todo esto lo puedes transportar a tu vida de oración principal. Es más, no es que lo puedas, lo debes de transportar a tu vida devocional diaria. Una forma de crecer y madurar en la oración es cuando empezamos a orar
y a cantar la Escritura como tal. La palabra de Dios expresa lo que hay en el corazón de Dios. La palabra de Dios es una carta de amor, ¿verdad?, para su iglesia, para su pueblo. Es una serie de principios y normas. Viene lo que Dios espera de nosotros, y sobre todo, ahorita vamos a ver, viene revelado su carácter y su persona. De tal manera que cuando yo empiezo a cantar porciones de la Escritura, es una forma segura en la que mi oración va a ir conforme a la voluntad de Dios. Es una forma en la que mi oración no va a depender de cómo me siento, porque tal vez yo me puedo sentir triste, pero si me anclo en la verdad de la palabra, a pesar de mi tristeza y por encima de mi tristeza a través de la fe, esa palabra va a tener la capacidad de producir una oración que no va a estar regida por mi ánimo o por mi percepción de las cosas. ¿Cuántas veces puedo yo estar sintiendo orar en alguna dirección y tal vez la palabra no me marca esa dirección, sino que cuando yo me limito por usar una palabra, o me sujeto más bien al modelo de la oración en la palabra, entonces yo puedo identificar la voluntad de Dios a través de ella, y mis oraciones van a ser oraciones más efectivas, más sustanciosas y con una mayor calidad. Hay pocas cosas en la vida que reflejan el corazón de alguien como la oración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy orando por alguna situación en particular, lo que sale de mi boca en mi oración revela lo que hay en el fondo de mi corazón. Por eso Jesús decía: de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso se refleja aún en la oración. Por decir, si yo empiezo a orar, Señor, si tú me escucharas, ¿verdad?, si tú entraras a la casa de oración y tal vez yo estoy postrado y no me doy cuenta que nadie me está viendo, y empiezo a orar estas oraciones y empiezo a decir: Señor, por favor, ayúdame, provéeme de tu provisión, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir de una deuda. Mira, ya me escondí 20 días de los de Coppel y ya salgo con bigote y un sombrero falso, ¿verdad? Y empiezo a orar: Señor, ayúdame a salir. ¿Qué vas a entender si tú estás oyendo esa oración? Tú vas a entender que estoy pasando por un problema financiero, que seguramente le debo a Coppel. Entonces, mi oración está reflejando lo que hay en mi corazón. En el proceso de la casa de oración, parte indispensable, parte fundamental, es que el Señor va a ir tocando nuestro corazón, de manera que sus anhelos van a empezar a meterse a nuestro corazón, y nuestros anhelos ya no serán nuestros anhelos personales, sino que llevaremos en nuestro corazón los anhelos y los sueños de Dios. Pero la palabra por sí sola, cantando la palabra y orando la palabra, va a producir en nosotros conocer la voluntad de Dios y entender lo que Dios quiere. Cuando yo oro conforme a la oración del corazón de Dios, mi oración va a ser certera. Por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes, o more con abundancia en ustedes. Número 1, para yo poder hablar la palabra del Señor, esta palabra tiene que abundar en mí. Yo tengo la responsabilidad de introducir a mi corazón la palabra de Dios por medio de la lectura diaria, pero por medio de la meditación de la Escritura, no la lectura rápida de disciplina, aunque sirve. Es la lectura meditando la Escritura, aquella que nos hace crecer. Dice la palabra en el Salmo 1 que el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios es bienaventurado, y es como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero es por la meditación, no solo por conocerla o leerla, sino por meditar. ¿Qué es meditar? La palabra original para meditar es la misma palabra que se usa para rumiar. ¿Qué es rumiar? Es masticar cuidadosamente varias veces un alimento hasta que sacas todas estas propiedades que este alimento tiene. No es una prisa, no es tragar, sino es masticar despacio y continuo. Cuando tú y yo vamos a la palabra, es nuestra responsabilidad
abrir tiempo suficiente como para poder leerla con atención. Tal vez no importa la cantidad de versículos o de capítulos que leamos, siempre y cuando nuestro corazón esté enfocado en conocer esta escritura y empezar a meditar en ella y hacerle preguntas a la escritura, decirle a Dios: Señor, revélame qué significa esto, cómo lo puedo aplicar en mi vida, ¿por qué Pablo escribió esto? Suponiendo que estás leyendo una carta de Pablo, ¿por qué les escribió esto a los corintios? ¿Qué estaban viviendo los corintios, Señor? Enséñame cómo se sentían ellos, qué había en el corazón de ellos para que Pablo tuviera que escribir esta porción, qué había en el corazón de Pablo cuando lo escribió, porque todo eso nos va a ir dando sentido de lo que Dios quería hablar en esa palabra. Y tal vez un pasaje de 2 o 3 versículos, al estarlo meditando, te va a ir llevando a un crecimiento espiritual. Dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Es decir, tiene que ser abundante, tiene que ser continua. Y dice: enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos esta dinámica donde en la iglesia, en nuestro corazón, tiene que abundar la palabra, y nuestras conversaciones tienen que ver con cánticos, tienen que ver con salmos, tienen que ver con himnos. Es decir, una dinámica donde en la vida congregacional, en mi vida familiar, en mi vida personal, los temas que yo estoy hablando, los temas que están llevando mi corazón sobre la mesa, no es la crisis en la que está nuestro país, no es la situación económica, no es la última noticia, ¿verdad?, de lo que está pasando, aunque podemos hablar de eso, no es malo, pero empieza a ser gobernada nuestra plática por asuntos de la Escritura, y entonces esta palabra empieza a penetrar en nosotros. Cuando nosotros cantamos y oramos con la palabra de Dios en la casa de oración, vamos a tener un resultado, y es que también nuestras oraciones dejarán de ser oraciones apresuradas, y dejarán de ser oraciones donde no sabemos cómo rellenar el tiempo. Nosotros normalmente en la casa de oración tenemos sets de temas y puntos claves por los que hay que orar. Pero si nosotros oramos rápidamente por cada punto, en 15 minutos hemos cubierto todos los puntos que están ahí. Y luego tal vez no sabemos qué más hacer, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado a ti. Si tú diriges un set en la casa de oración, tal vez te ha pasado. Pero imagínate que tomo este versículo, el que acabamos de leer, Colosenses 3:16, y empiezo a orar, y empiezo a orar esa palabra. Y empiezo a decir: Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en cielos abiertos. Vamos a decir que el tema es cielos abiertos. Y empiezo a orar: Señor, yo te pido que tu palabra more en nosotros. Danos un corazón, Señor, que busque tu palabra. Danos un corazón, Señor, que sea tierno ante tu palabra, un corazón obediente. Padre, que en aquellas personas que tal vez asisten a la iglesia ahorita y no han puesto la lectura de tu palabra como una disciplina personal, yo te pido que hables a sus corazones y los muevas y pongas el anhelo en ellos para que ellos puedan responder a ese anhelo en profundizar en la palabra, Señor. Despiértanos en la madrugada, Padre, con espantado el sueño, ¿verdad?, para ir a tu palabra, ir a buscar qué quieres hablar a nuestro corazón. Padre, que en los niños en su escuela dominical las clases sean clases que están llenas de la palabra, y que desde pequeños versículos y porciones de la Escritura empiecen a estar en su corazón, pero no solo estar ahí, sino, Señor, que empiecen a ser parte de su vida, a dirigir su vida, Señor. Padre, yo te pido que por las mujeres de cielos abiertos, cuando ellas se reúnan en su grupo de mujeres, sea tu palabra la que abunde en ellas. Que no sean las pláticas vanas, que no sea el chisme o la crítica, sino que tu palabra abunde en ellas, Señor. Primeramente en su tiempo de búsqueda, pero cuando se junten a compartir, que compartan conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta cómo esta forma de orar, una frase del versículo, el puro inicio del versículo, me está permitiendo articular una oración coherente, una oración más fluida, a simplemente decir: Señor, bendice a las mujeres, bendice a la iglesia y que se sepan la Biblia? ¿Sí me entiendes?
Es una enseñanza, es un desglosar el versículo e irlo aplicando en la dirección del tema que estamos hablando, en todos los aspectos que se pueda aplicar y que Jesús vaya trayendo a nuestro corazón. Después dice enseñándonos. Padre, que la palabra sea la base de la enseñanza en Cielos Abiertos. Que Cielos Abiertos sea una iglesia con una sana doctrina fundamentada en la palabra, más allá de las experiencias personales. Padre, que esta palabra sea enseñada, que se abran áreas de enseñanza. Padre, las áreas de enseñanza que ya hay en Cielos Abiertos, como los miércoles, yo te pido que las reuniones de estudio atraigas a más personas, que puedan venir y empezar a ser enseñados en las dinámicas de la Escritura y a crecer y a madurar en la fe. Y te fijas, y puedo seguir y seguir con un solo versículo, desglosándolo poco a poco, enfocado a un tema. Y para cuando me dé cuenta, tal vez habré pasado, a veces hasta me va a faltar tiempo para poder ver todos estos puntos. Entonces, de esta forma, es como hablando, orando la palabra. Ahora cantando la palabra, puedes tomar un salmo. Los salmos son cantos y puedes empezar a entonar cánticos ahí nuevos con el salmo, decir, Señor, el Salmo 133, por ejemplo, empezar tú a decir, Señor, mira qué bello y delicioso es, Señor, que habitemos en armonía. Trae armonía a nuestra iglesia, trae armonía a nuestra congregación. Que seamos uno contigo y uno entre nosotros. Y empieza a orar cantando, adorando con la palabra. Es muy distinto, y perdona lo desentonado que pudo haber estado ahorita, ¿verdad? Fue un ejemplo, a mí no me da pena. Pero tal vez en el tiempo hay música de fondo, o tal vez conforme se vayan añadiendo músicos a cada set, vamos a tener música en vivo y podamos empezar a cantar y adorar conforme a la palabra. Te voy a hablar de 7 recursos en la Escritura, o 7 formas de cantar y orar la palabra. La primera son las oraciones apostólicas. ¿Qué son las oraciones apostólicas? Son oraciones que los apóstoles o Jesús mismo, aunque las oraciones de Jesús son conocidas como oraciones sumos sacerdotales, porque Él es el sumo pontífice de nuestra profesión. Pero son oraciones que Él hizo o que los apóstoles hicieron y que nos revelan, que están registradas en las Escrituras y nos revelan el corazón de Dios para su iglesia. De modo que podemos entender, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y dice que hace una oración por la iglesia y describe cuál es su oración. Y eso nos deja ver el corazón del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes y hago memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así comienza la oración. Si tú y yo agarramos esa porción y la empezamos a desglosar, podemos comenzar con adoración. Primero habla del Padre de gloria. ¿Quién es el Padre de gloria? ¿Por qué Padre de gloria? ¿Por qué no dijo el Señor de la gloria? ¿Por qué el Padre? ¿Por qué está invitándonos a una relación paternal? Podemos ver que Santiago después dice que en Dios Él es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces podemos ver que Él es el Padre de gloria, el Padre de las luces. La gloria habla del resplandor de Dios, de la pesadez de su presencia, de su nombre, de su majestad. Y podemos comenzar adorando, Señor, tú eres el Padre de gloria. Padre, que esta gloria sea reflejada en cielos abiertos. Padre, que sobre mi vida personal yo pueda tener una relación con el Padre de la gloria. Haz resplandecer tu rostro sobre mí, Señor. Que pueda ser iluminado por esa gloria, que tu gloria pueda venir y eclipsar todas mis aflicciones y todas mis necesidades. En esta iglesia, Señor, que tu gloria esté en cada reunión.
Que tu gloria, cuando nosotros estamos adorando y levantando nuestras manos, tu gloria irrumpa en nuestra iglesia y toque nuestras vidas y sacuda nuestros corazones. ¿Te das cuenta cómo una frase de este versículo, el puro inicio, nos está llevando a tiempos de adoración, a tiempos de exaltación? Pero después nos dice que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, yo tengo que entender que las iglesias de este tiempo eran iglesias perseguidas, eran iglesias que estaban en un ambiente hostil, y la oración del apóstol Pablo no fue que el Señor los guardara de sus dificultades, o no fue que el Señor los bendijera, o que el Señor les diera recursos para un nuevo auditorio, o que el Señor les diera una cámara nueva para hacer streaming. No. Pablo oraba efectivamente y decía: Señor, queremos que venga sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo sobre la iglesia de Éfeso. Entonces podemos empezar a orar: Padre, sobre cielos abiertos, trae un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que se ha corrido el velo sobre nuestros ojos, que nos ha revelado tu gloria, tu presencia, tu nombre, tu hermosura, y empiezas a hablar de los atributos de Dios, en modo de que sean revelados a nuestros corazones. Y como estos ejemplos hay más. Está Juan 17, que es la oración de Jesús, donde él ora por sus discípulos, Él ora por nosotros aún, Él ora que seamos uno con el Padre, que seamos santificados, que seamos guardados. Y tú puedes tomar esa oración, es una oración que el Padre va a responder sí o sí, porque es la oración del Hijo. Y puedes tomar otras porciones de otras escrituras. Incluso pudieras tomar del Antiguo Testamento, aunque textualmente no serían apostólicas, pero serían oraciones de liderazgo. Puedes agarrar la oración de Nehemías cuando se arrepiente y reconoce el pecado, aunque él no había pecado, reconoce el pecado de Israel y pide un clamor. Y tú y yo podemos tomar ese ejemplo de identificarnos con una nación que está en pecado, aunque nosotros no participemos de ello, pero como seamos parte de la nación, empezar a clamar. Entonces, de estas diferentes formas nosotros podemos ir tomando estos puntos. Otro punto son los himnos de Apocalipsis. Wow, si tú quieres pasar un tiempo en adoración, agarra Apocalipsis 4, 5, agarra todas las declaraciones de los himnos de Apocalipsis, donde hablan de la dignidad del Cordero, la hermosura del Cordero, aún de la ira del Cordero, y empezar a cantar, empezar a adorar. Me encanta cuando Juan dice que estaba él llorando porque no encontraba a nadie digno de tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y de desatar sus sellos. Entonces uno de los 24 ancianos llega y le dice: no temas, no llores, porque el Cordero, de verdad, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno de destapar los sellos. Y entonces se acercó y vio él a un cordero como inmolado que se acercaba, y vino a él y tomó el libro del que estaba sentado en la mano derecha del trono y empezó a destapar los 7 sellos, y los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes comenzaron a adorar. Y empieza a leer esa porción y empieza a cantarla o a orarla. Están los salmos, que son cantos basados en la palabra de Dios. Son cantos emocionales, hay cantos tristes, hay cantos enojados, hay cantos pidiendo ayuda, hay cantos de gratitud. Son cantos que nos van a ir sirviendo. Está el cantar de cantares, que es una carta de amor. A mí me encantan los primeros versículos del capítulo 1, cuando dice: mejores son tus amores que el vino, tu nombre es como un ungüento derramado. Puedes tomar ese versículo y empezar a cantar y adorar: Señor, tú eres mejor que cualquier cosa que el mundo me da. El vino representa el placer, entonces decir: tus amores son mejor, Señor, que el dinero que el mundo me ofrece. Tus amores son mejor que cualquier deleite que el mundo me ofrece, que la fama, que la gloria, que aunque los deleites que me permites tener. Y luego hay una porción que dice: tráenos en pos de ti, y en pos de ti correremos. Y decirle: Señor, atrae mi corazón. Mira, yo estoy luchando, yo quiero ser atraído por ti, yo quiero ser jalado por tu gloria. Y empieza a cantar de los cantares, que es una carta de amor entre el esposo y la esposa, y hoy la entendemos como una carta de amor entre Cristo y su iglesia. Están cánticos de los profetas del Antiguo Testamento, aún cánticos como los de Moisés cuando fueron liberados de Egipto. Están porciones o diálogos de los evangelios que podemos cantar. Podemos decir: Señor, ¿a quién iremos?
¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y empezar a cantar diálogos, empezar a replicar la escritura de las historias que leemos de los evangelios y darles un sentido en nuestra oración. Y está también lo que se le llama teofanías, que son descripciones de Dios o de Jesús en la palabra. Cuando vemos en Apocalipsis cómo describe a Cristo glorificado con sus ojos como dos llamas de fuego, decir: Padre, yo quiero que esos ojos como llamas de fuego penetren mi corazón, y yo quiero tener esos ojos como llamas de fuego igual, que hablan de una pasión, que hablan de un celo, que hablan de que el celo de tu casa nos consume. Yo quiero ver, Señor, tu rostro de sol, Señor, que resplandezca sobre mi faz, y poder ser transformado en tu gloria. Cuando tú y yo hacemos estos cantos, oraciones apostólicas, himnos de Apocalipsis, salmos, cantar de cantares, porciones del Antiguo Testamento, baladas de los evangelios o descripciones del carácter de Dios, tenemos una infinidad de formas en las que podemos estar orando. Yo te animo a que empecemos a aplicar esto en nuestra vida personal, y si diriges un set, lo lleves a la casa de oración. ¿Por qué? Porque es la manera en la que vamos a ir madurando. No estoy diciendo que está mal que ores conforme a tus emociones, también hay tiempo para ello. También el Señor se goza en la sinceridad y en la naturalidad de nuestra oración. Pero también tenemos que ir madurando y entendiendo que hay oraciones que tienen formas de orar que son más efectivas y que también producen algo, no solo en el corazón de Dios, sino en el corazón de la iglesia mientras las está orando. Y quiero empezar hoy con este punto. Un impacto de las oraciones basadas en la Escritura y los cánticos basados en la Escritura es que tienen un enfoque positivo. Están enfocadas a derramar la gracia de Dios. No están enfocadas en centrarnos en la tragedia. Es un poquito ligado a lo que hablábamos de guerra espiritual. No nos estamos enfocando en lo que el enemigo está haciendo o en qué tan terrible es la situación, sino que estas oraciones tienen la tendencia de enfocarnos en la grandeza, en la hermosura y en el carácter de Dios. Entonces son oraciones que cambian toda la situación, porque en vez de realzar lo complicado de la situación, podemos ver que en Jesús tenemos una salida, tenemos una bendición, tenemos una esperanza. Estas oraciones producen en nosotros ánimo y esperanza. Cuando vienes desanimado, tal vez estás pasando, imagínate que estás pasando por un problema económico y de repente llegas a la casa de oración y se está orando que Dios provea para su iglesia. Y empiezan a orar estos cantos o estas oraciones basadas en la palabra. Y de repente empiezan a orar: Señor, tu palabra dice que tú tienes cuidado de los pajaritos, que estos pajarillos comen diariamente y no hay ninguno de ellos que caiga a tierra sin que tú lo sepas. ¿Cuánto más valemos nosotros para ti, Señor? Valemos mucho más que unos pajarillos. Y si tú los sustentas a ellos, seguramente nos sustentarás a nosotros. Y entonces tú estás cantando, orando, escuchando esas oraciones. Y tu corazón empieza a llenarse de una esperanza y de una fe. Porque no estás orando: Señor, mira la deuda que tengo, excede esta cantidad, y Señor, no sé de dónde voy a hacerlo, no sé dónde voy a sacar. Mira que también subió la leche, subió la tortilla, Señor, y el huevo ya está subiendo también, y además de la deuda que tengo, pues ahora está más caro todo. Y imagínate qué tan diferente es la oración. El tema general puede ser el mismo, provisión, pero una está basada en la palabra y estás tomando porciones que están ahí y realzan la voluntad, la bondad y el carácter de Dios para una situación, y otra magnifica la crisis en la que estamos. Entonces, un impacto que tienen estas oraciones es que son oraciones bíblicas con un enfoque positivo. Otro impacto que tienen es que estas oraciones son específicas. Las oraciones bíblicas son oraciones muy prácticas. Mira, por ejemplo, cuando los apóstoles son intimidados por el concilio y les dicen a Pedro y a Juan: ya no prediquen en nombre de Jesús.
Dice la palabra que ellos se reúnen y oran y dicen, Señor, danos denuedo para seguir predicando el Evangelio. Mientras extiendes tu mano, haciendo señales, prodigios, milagros y sanidades, confirmando esta palabra. Esa fue la oración de ellos. Fue una oración bien sencilla. Fue una oración donde no estuvieron, Señor, por favor, reclamamos, proclamamos. No, fue muy sencillo. Señor, danos de nuevo, quítanos el miedo. Nos está dando miedo porque nos están atemorizando. Señor, danos de nuevo. Punto. No hay más que rebuscar. ¿Sí me entiendes? Es muy específico, es muy directo. No, me está dando temor, danos de nuevo. Pero es una oración bíblica. Entonces tal vez nosotros estamos pasando por una situación, tal vez tú no estás predicando el Evangelio con el fervor que deberías, y tú puedes venir a esta porción y decir, Señor, dame de nuevo. Ser muy específico, orar por de nuevo. Padre, dame valor porque no encuentro cómo hacerlo. Me estoy atemorizando, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que rechacen el mensaje, de que se burlen de mí. Dame de nuevo. Y empieza a orar bien específicamente por de nuevo. Dios no te va a dar ahí sabiduría o revelación o provisión. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? De nuevo. ¿Por qué? Porque pedimos de nuevo. Son oraciones específicas. Muchas veces nuestras oraciones son como escopetazos hacia al azar, ¿verdad? Señor, Padre, Espíritu Santo, Jesús, como el que esté desocupado que venga, ¿no? Cuando puedes empezar a orar, Espíritu Santo, trae consolación porque Él es el consolador. Trae consolación a nosotros, revélame a Jesús. Quiero conocer más a Cristo. Espíritu Santo, muéstrame su hermosura. Y empiezas a orar. Estoy orando Juan 14, porque Jesús dijo, cuando les envíe el Espíritu de verdad, Él me glorificará, Él los llevará a mí, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Entonces empieza a orar conforme a esa escritura. Empieza a ser muy específico. Jesús, Espíritu Santo, dame revelación de Jesús. Tal vez dices, Padre, envía a tu Espíritu Santo. Por amor a Jesús. Es la promesa de la iglesia. Jesús, bautízame en el Espíritu Santo. Y empieza a conjugar esta dinámica de la Trinidad basada en la Escritura de una forma específica. ¿Qué otro impacto positivo? Es que la palabra nos revela a Jesús. Y aquí me voy a permitir decir, te revela a Jesús, nos revela al Padre y nos revela al Espíritu Santo. Si tú quieres conocer a Cristo, tú necesitas ver la Escritura. Y si tú quieres conocer al Padre, necesitas conocer a Cristo. Nadie viene al Padre si no es por Él. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero empezamos a ver, ¿por qué? Porque la palabra habla de Cristo. Juan 6:39 dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Escritura la que habla de Jesús. Cuando iban en camino a Emaús, estos dos, y Jesús aparece y les habla, Lucas 24:27, dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Como a través de todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. Jesús venía hablándoles de sí mismo a través de la Escritura. Cuando tú y yo oramos y adoramos conforme a la Escritura, el Hijo de Dios va a ser revelado a nuestros corazones. El carácter del Dios Santo va a ser revelado a nuestros corazones. La comunión íntima con el Espíritu Santo va a ser revelada a nuestros corazones. Porque estas Escrituras hablan de ellos. Hablan de cada una de las personas de la Trinidad. Hablan de cada un carácter que ellos tienen. Habla de la esencia del Padre. Habla del amor del Hijo. Habla de la comunión del Espíritu Santo. Entonces podemos comenzar a entender y a ver cómo es cada aspecto de cada una de las personas de la Trinidad. Y nos empieza a ser revelado Dios. Y cuando Dios es revelado en nuestros corazones, todos los ídolos caen. Cuando Dios es revelado en nuestros corazones, todas las cosas cobran su sentido y su magnitud. La palabra nos trae doctrina. Con eso termino. Cuando tú y yo cantamos la Escritura,
Cuando tú y yo hablamos la Escritura, cuando tú oramos la Escritura, ¿sabes qué está pasando? Empezamos a entender la doctrina bíblica. La oración y los cantos tienen el poder de hacer que entendamos lo que a veces en tiempos de enseñanza nos es complicado aprender. ¿Por qué? Porque hay una pesadez en nosotros a la hora de aprender. Hay una, como que nos protegemos automáticamente. No nos gusta estar en clases, no nos gusta pasar tiempos así. Pero cuando es con cantos, cuando es en tiempos de adoración y estamos con las manos levantadas cantando acerca de la doctrina bíblica revelada en la Escritura, eso empieza a tener impacto en nuestras vidas. De hecho, yo veo cómo las canciones almáticas y emocionales con cero contenido bíblico contaminan continuamente a la iglesia y meten doctrina y meten porciones de enseñanzas falsas a nuestros corazones, con las que después luchamos para que éstas sean manifestadas a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hacerlo por medio de la palabra, sino por medio del alma, de nuestras emociones. Pero cuando es la Escritura la que está siendo leída en las oraciones, cuando es la Escritura la que es la base de lo que intercedemos o de lo que cantamos, entonces estas doctrinas acerca de la gracia, acerca de la santidad, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la redención, acerca de los bautismos, acerca de la autoridad espiritual, qué sé yo, cada enseñanza profunda que hay en la Escritura, doctrinas cardinales y doctrinas periféricas, son manifestadas a través de estos cantos. Nuestro corazón las va a ir absorbiendo y las va a ir aprendiendo de una manera más natural y más efectiva. Cuando tú y yo hacemos estas dinámicas que acabo de decir, vamos a ver un crecimiento y una bendición increíble en nuestro tiempo de caminar con el Señor. Esta ha sido la enseñanza de esta semana pasada y esta semana actual. Las hemos reunido en este solo video. He visto que el tiempo me permite hacer un solo video, entonces va a ser una sola porción. Y con esto vamos a concluir lo que es este punto de cantar y orar conforme a la Escritura. Yo te animo que lo hagas, yo te animo que si puedes imprimas en hojas porciones de las oraciones apostólicas. De hecho, yo voy a estar subiendo tal vez aquí en un PDF más adelante o a la iglesia lo que son desglosar oraciones apostólicas y empezar a desglosarlas para que empiecen a hacer nuestras oraciones. Agarra salmos que tocan tu corazón, imprímelos o escríbelos. Digo, aparte de que los hagas en la Biblia, pero para que les puedas ir dando un sentido y un desglose e ir orando e ir cantando. Vas a ver cómo vas a madurar en la fe, vas a madurar en el conocimiento de la Escritura, vas a ir aprendiendo más palabra, Jesús va a ir siendo revelado a tu vida, va a venir esperanza a tu corazón, vas a ser muy específico a la hora que ores y va a empezar una salud en cuanto a la doctrina en tu vida, de modo que cuando detectes una falsa enseñanza vas a poder decir, eso está mal. Y todo será por la dinámica de la oración cimentada sobre la Escritura. Recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Dios los bendiga, iglesia. Nos estamos viendo la próxima